Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Romero. Agradecer a Fernando y a la asociación la posibilidad de hablar esta tarde. Creo que siempre comunicarnos en un foro abierto nos ayuda a ambos, tanto a entender la particularidad del paciente que está en el otro lado, como también que vosotros entendáis cuál es nuestra particularidad. Porque, como ha dicho José Miguel, bueno, pues en ocasiones, aunque lo ideal se tienda a hacer de una manera directa en una comunicación, pues a veces debido a la carga asistencial que nosotros tenemos, pues a veces es inabarcable, ¿no? La charla que me propuso Fernando era hablar un poco de la estructura que nosotros teníamos y era fundamentalmente se va a centrar en hablar del hospital, de cómo nos organizamos y qué equipo tenemos, ¿no? Para modo de introducción, dar algunos datos acerca de la epilepsia, que creo que todos sabéis y si no siempre es bueno recordar, que es una enfermedad muy prevalente y bueno, pues que a lo largo de la vida bueno, pues vamos a tener la posibilidad de tener, ¿no? Uno de cada 26 de personas, pues la posibilidad de tener una crisis epiléptica no provocada. En Málaga se estima que en base a esta prevalencia puede haber aproximadamente unos 10.000 pacientes, ¿no? Como mensajes clave, bueno, pues que es una condición común, que transmitir también que en la mayoría de las ocasiones, ahora lo desgranaremos, se puede mantener bajo control y bueno, pues hay que siempre informar. La información disminuye el miedo y contribuye a una mejor calidad de vida. Siempre hablamos otra vez a reforzar lo que como nosotros, neurólogos de adultos, tratamos de apostar siempre por la autonomía del paciente, que se haga una corresponsabilización de la enfermedad. La enfermedad la tratamos nosotros, ayudamos a integrarla con el conocimiento, pero es del paciente y es el que él tiene que responsabilizarse también de algunas cuestiones, de toma de medicación, confianza. Cuanto más sepas, más vas a saber coger y prever algo, saber cuál es el motivo por el que tiene que tomar una medicación, los estudios, etcétera, y sobre todo la confianza, que es una confianza mutua. Hablar que es una unidad como cualquier unidad, en concreto el de epilepsia, es un dispositivo asistencial especializado dedicado bueno, pues al diagnóstico y tratamiento y seguimiento de estos pacientes epilépticos. Se compone de un equipo multidisciplinar con algunos protocolos específicos y el objetivo es controlar las crisis, minimizar los efectos adversos de la medicación que nosotros vamos a plantear y mejorar la calidad de vida del paciente. A veces es lo que podemos aspirar en epilepsias fármaco-resistentes, mejorar la calidad de vida del paciente. Tener en cuenta que no es una consulta general de neurología, no es solamente recetar fármacos o renovarlo, es una atención organizada, experta y continua. Los elementos que lo componen habitualmente son neurólogos con una dedicación específica en epilepsia, neurofisiología avanzada, donde puedan tener una capacitación para hacer electroencefalografía y video-EEG si se requiere, apoyo de radiología especializada. En muchas ocasiones no solamente basta con una resonancia normal, por llamarlo así, sino que se necesita un protocolo específico y estandarizado que nos permita valorar correctamente la imagen cerebral. Si no, pues hay que repetirla y para esto el centro tiene que tener el protocolo establecido, porque no es solamente la máquina, ¿no? La máquina hace, por decirlo así, unas secuencias de imágenes, pero tú tienes que adaptar esa secuencia de imagen a lo que necesitas, ¿no? Eso está recogido por guías y no es una cuestión ahora mismo de repasarlo. Pero tener en cuenta, a veces los pacientes vienen y dicen, bueno, ya me tengo hecho una resonancia. Y en muchas ocasiones hay que repetirla con un protocolo específico o con una mayor resolución, que es una resonancia de 3 Tesla, que la tenemos disponible aquí. También una unidad se encarga de un seguimiento estructurado y personalizado. El paciente lo conocemos nosotros, el paciente nos conoce, hay una confianza mutua y que tenga una capacidad para abordar casos complejos y fármaco-resistentes. Por eso, bueno, pues decir que la unidad de epilepsia no trata crisis aisladas.
No trata una crisis solamente, trata a personas con epilepsia, ¿vale? Tratan a personas con una enfermedad que es crónica y que va a cambiar desde que uno es niño, desde que se va haciendo adulto hasta que se hace mayor. Y en todo eso hay que tenerlo en cuenta. Para mí, yo a la hora de elegir un fármaco, abordar cualquier tipo de epilepsia, no solamente abordo el paciente desde ese momento inicial, sino saber qué es lo que voy a esperar de él en un futuro y así se lo comunico. Como siempre, la comunicación hace que el paciente sepa o pueda esperar qué es lo que va a tener y tener una mayor autonomía, que es lo que debemos de perseguir siempre. Hablar de lo que es nuestro servicio con esta diapositiva. Esta diapositiva lo que trata es de estructurar en nuestro servicio, el hospital clínico, surgió como una rama, una sección. Fueron 3 neurólogos, en principio 2, luego pues, vino un tercero en 1989 asociado a medicina interna. No surgió como un servicio específico, sino se asoció, fueron neurólogos que formaban parte del servicio de medicina interna. Posteriormente ya se hizo una sección específica dentro de lo que era el servicio de medicina interna y en 1997 ya se constituyó como un servicio de neurología. Poco a poco esos 3 neurólogos han ido aumentando, al igual que bueno, pues se han ido haciendo algunas funciones específicas, como son las guardias de presencia física, que en 2007 la quitaron y fueron en vez de 24 de 28. Empezó a tener residentes también, que es siempre el tener residentes en un servicio hace que favorezca el crecimiento del mismo. En 2016 se integró en un proyecto de unión de los 2 hospitales en una unidad intercentro que a los 3 años bueno, pues fue un proceso que se acometió en todos los hospitales aquí a nivel de Andalucía, pero que bueno, pues al final, debido a las idiosincrasias de cada hospital, pues, bueno, pues se fue extinguiendo y a día de hoy ya no se conserva ese modelo en prácticamente ningún hospital. En 2021 abrimos la unidad de ictus y gracias a ello volvimos a recuperar la guardia de presencia hospitalaria de neurología 24 horas. Y hace poco, el año pasado, solicitamos la incorporación de un tercer residente y esperamos tener ya 3 residentes para el año que viene. A día de hoy contamos con 23 neurólogos en la plantilla, que aún, bueno, pues sigue siendo bueno, pues una plantilla insuficiente. Debido a que bueno, pues el área poblacional nuestra es un área poblacional grande. Coge la mitad del territorio de la provincia, pero coge territorios que son muy poblados, como son toda la zona de la Costa del Sol, la zona de la Axarquía, los hospitales del Costa del Sol, de Ronda, el Chares de Benalmádena, todos ellos dependen de nosotros y no hay neurólogos, salvo en Ronda, que hay una neuróloga en una reducción a un 50%, creo que todavía lo está. Con lo cual, esos 23 neurólogos se quedan escasos para toda esta población que tenemos. Es un servicio que no solamente integra lo que es la neurología, sino también desde su inicio se conformó integrando las pruebas funcionales de neurofisiología. Y los neurólogos que nos hemos ido formando en este hospital hemos ido adquiriendo una capacitación específica en neurofisiología clínica, y somos nosotros los que hacemos los estudios tanto de electroencefalografía como de electromiografía, siendo, bueno, pues por este motivo un hospital especialmente saturado, puesto que, bueno, pues que aunque hay conciertos externos, tanto el hospital como algunos otros hospitales, sobre todo las actividades de urgencias, dependen de esta actividad de neurofisiología que va integrada dentro de lo que es nuestro propio servicio. A día de hoy, la estructura del área funcional de neurofisiología, en donde se integra como una unidad única, en donde los 4 facultativos especialistas en neurología que formamos en esa unidad estamos capacitados, como os he comentado, para tanto electroencefalografía como electromiografía. Somos también los encargados de hacernos cargo de pasar las consultas ambulatorias tanto de epilepsia como de patología neuromuscular. Integrando, bueno, pues una unidad que hace 2 años
se incorporó en esta estructura un neurofisiólogo clínico, tratándonos de ayudar sobre todo para los estudios externos de traumatología. La dotación de material que tenemos son de 2 video-EEGs, un polígrafo para monitorización intraoperatoria de cirugía de columna y un electromiograma para la electromiografía. Nosotros ya hablando de lo que es la unidad de epilepsia y lo que es la consulta de epilepsia que nosotros tenemos, habitualmente nosotros lo que hacemos es una valoración clínica inicial, aunque normalmente la hayan hecho otros compañeros, en donde tratamos de hacer una historia clínica detallada, cómo son las crisis cuando aparecen, tratar de hacer una recogida de datos y tratar de solicitar estas pruebas que van a ser claves para todo paciente epiléptico. En ello, en el flujo de llegada, normalmente tener en cuenta que la crisis habitualmente nosotros la tenemos que identificar cómo es, ¿no? Y para eso es importante hacer una historia clínica que normalmente, aunque venga hecha siempre de otra valoración previa, la volvemos a hacer. Esto es importante y reseñarlo porque el diagnóstico de una epilepsia es clínico. Nos lo va a dar lo que cuente el paciente, por eso tenemos que hacer una historia clínica estructurada. Esto va a ser más fácil en una consulta específica, puesto que nosotros vamos a estructurar mucho mejor la historia, vamos a saber orientar y vamos a saber identificar qué signos o qué síntomas lo podemos coger e identificar como una crisis, porque hay veces de que síntomas sutiles pueden expresarse de manera errónea por el paciente porque no se pueden percibir de la manera clásica en la que nosotros cogemos y creemos que va a presentarse una crisis y entonces cuanto más específico sea la valoración de esta historia clínica, más nos va a ayudar a orientar y sobre todo a lo que es el diagnóstico de una crisis y sobre todo la determinación de si se necesita poner un tratamiento o no. También vamos a coger y a determinar las pruebas analíticas que vamos a realizar. Inicialmente en una primera crisis lo que se requiere es un análisis general, ¿no? Tener en cuenta que va a haber algunas alteraciones de algunos iones o de algunas alteraciones metabólicas que nos pueden coger y motivar una crisis sintomática aguda en el momento sin que ello requiera un diagnóstico de una epilepsia y que corregida la causa vayamos a coger y a volver otra vez a tener una situación de cese de las crisis. También vamos a determinar la solicitud de las pruebas de imagen en crisis de inicio focal, en mayores de 40 años, etcétera, ¿no? Si esto se requiere en una primera crisis, porque a veces, sobre todo en pediatría, en una primera crisis no tenemos que coger y realizar una prueba de neuroimagen. O ya, bueno, pues la solicitud también, cuando se repite también una prueba de imagen, pues bueno, pues cuando hay un cambio en la semiología, cuando hay un cambio en la duración de las crisis, cuando hay algo que diga que aparezca distinto. También vamos a tratar de valorar, bueno, pues la solicitud de estos estudios electroencefalográficos que van a ser fundamentales para el diagnóstico de epilepsia, pero hay que tener en cuenta que tienen una finalidad y que estos se solicitan para apoyar el diagnóstico de epilepsia. Ayudan a clasificar el tipo de epilepsia, los posibles precipitantes, pero no debe de ser utilizado para excluir el diagnóstico de epilepsia, porque como vuelvo otra vez a decir, el diagnóstico de una epilepsia es clínico. En muchas ocasiones nos podemos encontrar con que el primer electroencefalograma es normal. Esto va a ser menos habitual si lo hacemos en las primeras 24 horas y si lo hacemos de resultados de manera seriada va a aumentar la probabilidad de tener un resultado positivo. Y esto también es importante decirlo, que un resultado negativo o normal no debe nunca de excluir un diagnóstico de epilepsia. Existe en muchas ocasiones en los pacientes el rechazo a pensar en un diagnóstico de epilepsia con un resultado normal tanto de la resonancia como del electroencefalograma. Y esto no excluye el diagnóstico de una epilepsia. Primero, puede no verse nada en un electroencefalograma porque el foco sea profundo, porque el foco sea pequeño o porque en ese momento no haya una expresividad del foco.
epiléptico. Y luego después tener en cuenta que el electroencefalograma, aunque probablemente lo puedan sustituir el análisis de la inteligencia artificial, a día de hoy lo hacemos personas y el error humano existe en la interpretación también del mismo, ¿no? Y una resonancia también puede ser normal, puesto que las alteraciones de bioquímicas y las conexiones entre las neuronas que pueden estar alteradas son microscópicas, y eso hay veces de que no puede traducir ninguna alteración en la resonancia. Decir, otra vez, insistir que un protocolo específico de una resonancia va a aumentar esa sensibilidad en el diagnóstico de una epilepsia, y valorar en un conjunto de electroencefalografía y otras pruebas funcionales puede coger y ayudarnos también a valorar una zona que antes ha pasado desapercibida en una resonancia. Los estudios electroencefalográficos se deben realizar en las urgencias solamente en muy contadas ocasiones, es decir, la mayoría son ambulatorios. Los motivos de realizarlos en las urgencias, y eso es un motivo que tenemos que tener claro, son cuando haya una sospecha de un estado epiléptico, en cuadros confusionales en donde el diagnóstico no esté aclarado, en situación de coma de origen desconocido, en diagnóstico de enfermedades con riesgo vital, pues una meningoencefalitis herpética, encefalopatías de origen tóxico, es decir, cuadros confusionales o cuadros encefalopáticos, crisis postraumáticas agudas y monitorización continua en un estado epiléptico. En todos estos supuestos, el electroencefalograma se debería hacer en una atención de urgencias en una primera crisis epiléptica. ¿Qué otros estudios podríamos plantear en una primera crisis epiléptica? Pues un electrocardiograma para descartar arritmias, radiografía de tórax, por una sospecha de una neumonía, gasometría, determinación de tóxicos es fundamental, sobre todo en los jóvenes, y una punción lumbar, pero solamente en algunos casos muy concretos, como son estos: sospecha de que hay una infección, pacientes con una neoplasia activa, con posibilidades de diseminación meningia, o una sospecha de una hemorragia subaracnoidea, un dolor súbito de cabeza con un TAC normal, ¿vale? Y aquí venimos al concepto de lo que es la epilepsia. Otra vez reseñar y añadir que es un concepto clínico y que está establecido por una definición en 2014, en donde se establece que se puede determinar una epilepsia simplemente por la aparición de al menos 2 crisis epilépticas no provocadas o reflejas separadas por más de 24 horas. 2 crisis el mismo día no es un diagnóstico de epilepsia. O la aparición de una crisis epiléptica no provocada y la probabilidad de recurrencia de crisis en los próximos 10 años en un 60%. Esta probabilidad la determinan las pruebas, como pueden ser un electroencefalograma, una resonancia, es decir, por ejemplo, una crisis epiléptica y un electroencefalograma patológico, pues ya implica un diagnóstico de epilepsia. Esto tiene implicaciones importantes para establecer un tratamiento, para establecer también un pronóstico y para establecer algunas limitaciones y consejos en la situación vital del paciente. En una primera crisis epiléptica habitualmente puede haber una asistencia extrahospitalaria en donde ocurra en la calle, y esto, bueno, pues habitualmente termina el paciente acudiendo al médico de familia o bien intrahospitalario, que ocurra dentro del hospital, o extrahospitalario atendiendo en el servicio de urgencia. Como he dicho, nosotros desde 2021, gracias al código ICTUS, a las guardias de código ICTUS por la patología vascular cerebral, incorporamos ya la valoración o la asistencia de neurología de guardia 24 horas. En muchas ocasiones no solamente aquí en el hospital lo va a atender el médico de urgencias, sino también lo va a atender el neurólogo que está de guardia 24 horas. Como he dicho, en otros hospitales de la comarca, como por ejemplo en el Costa del Sol, no hay neurólogo. Como ha dicho mi compañero, la teleconsulta surgió como un medio telemático en donde los médicos de familia y también los servicios de urgencias nos hacen una comunicación de lo que es la atención del paciente. Por no sé qué motivo, nosotros no la podemos utilizar para derivarnos pacientes a nuestra consulta de neurología general, pero sí a través de los servicios de urgencia. Esto es un medio rápido, la teleconsulta habitualmente se contesta de manera
en unas 48 o 72 horas y está dando muy buenos resultados para hacer una comunicación de algún paciente que pueda coger y tener un acceso más rápido a estas consultas de neurología general. Pero también, como os he dicho, tenemos una consulta monográfica de epilepsia en donde pueden coger y derivarse estos pacientes de teleconsulta a algunos casos específicos, en donde, por ejemplo, pues en pediatría, que nos sirva para coger y para tener conocimiento de este paciente que se hace por la transición, o bien que nosotros, a través de ya hecha una primera consulta, como si fuera una consulta de neurología, el neurólogo de guardia lo derive a esa consulta monográfica de epilepsia con un primer tratamiento. Son flujos en donde los pacientes pueden coger y estar. Y bueno, me parecía importante, sobre todo desde hace 2 años que está la teleconsulta y que es un medio rápido, de relativo acceso a cualquier médico de familia y que vamos, la teleconsulta es un medio telemático que lo hace el médico de familia y la lee un miembro de nuestro servicio. Y es el propio miembro de nuestro servicio el que determina bien derivarlo a la consulta de neurología general, bien derivarlo a la consulta monográfica de epilepsia. Pueden ser vías directas y que tenga que pasar por una consulta de neurología general. Tener en cuenta, bueno, pues que la mayoría de los pacientes se controlan sin ingreso, como he dicho, ¿no? Se pueden coger y valorar de manera ambulatoria, no todos requieren un electroencefalograma que se pueda hacer de manera ambulatoria. En este caso, el neurólogo de guardia normalmente gestiona tanto la cita en la consulta como la cita de electroencefalograma. Al integrar todo en una misma unidad y nosotros estar en continua comunicación y formar parte de una estructura integrada, nos es fácil esa comunicación y es algo directo. En esta consulta monográfica normalmente haremos el seguimiento de esos pacientes en donde, bueno, pues ajustaremos el tratamiento de forma progresiva y tratando de atender a que el paciente mantenga su vida habitual. El objetivo del tratamiento una vez iniciado es que tenga 0 crisis, 0 efectos secundarios y con una vida normal. Esto no siempre se consigue, pero es el objetivo. Yo, como siempre le digo a los pacientes, yo quiero que estés sin crisis, pero que puedas hacer tu vida normal. Afortunadamente, bueno, pues para ello tenemos a disposición un arsenal de fármacos grande, en donde ya los hemos comentado, en donde vamos a ir tratando de jugar con la excitación de las neuronas a través del influjo de controlar las corrientes de sodio y de calcio, tratando de modular estos neurotransmisores que son los encargados de la excitación a nivel neuronal, o bien a través de jugar con aumentando la inhibición a través del influjo de los canales de cloro, la salida de potasio, tratando de coger y buscar de modular lo que es el neurotransmisor del GABA, que es el neurotransmisor principal inhibitorio en las neuronas. Con todo ello trataremos de coger y buscar, bueno, pues en función del tipo de crisis, el paciente, la comorbilidad, un fármaco a elegir siempre en monoterapia, es decir, uno solo, tratando de, bueno, pues buscar que el fármaco, el paciente no sé cuánto tiempo lo va a tomar, atendiendo entonces a la comorbilidad que presenta, a la edad del paciente. Trataremos de elegir el fármaco más potente, con menos efectos adversos y mejor tolerado. Y eso en muchas ocasiones, hasta que no se prueba, no se sabe. ¿Y qué es vivir con epilepsia? Pues el paciente que vive con epilepsia tiene que tener unos hábitos también. En la consulta normalmente hacemos esta recomendación que siempre es importante, que se trata de dormir bien, no es dormir 8 horas como se dice, ¿no? Sino que es que el paciente esté descansado. Cuando digo dormir bien, es que no es que esté a las 10 siempre en la cama, sino que trate de cuidar el sueño como un aspecto fundamental del control de su cerebro, porque el sueño es importante, en él se establecen procesos fundamentales para el cerebro. Durante el sueño se asientan todos los conocimientos que nosotros vamos adquiriendo durante el día, por eso en los niños es importante dormir. Durante el sueño se produce un proceso de depuración de determinadas sustancias tóxicas que son para el cerebro y hacen que las neuronas vuelvan a tratar de volver a funcionar de manera adecuada.
Por eso cuando no dormimos estamos más torpes, lentos, y en un paciente epiléptico esto es fundamental. Esto no significa que no pueda hacer ninguna actividad nocturna. Como siempre digo, recupera antes. Si vas a salir de noche o vas a tratar de tener un evento nocturno, trata de dormir siesta antes, recupera antes, trata de ir con una reserva antes de poner un parche después. Será importante trasladarle que no debe de suspender la medicación. El principal motivo por el que un paciente epiléptico no controlado, el primer motivo por el que un paciente epiléptico no controlado tiene una crisis es porque o bien le toque, porque hay veces de que es imposible controlar todas las crisis, pero el principal es que se tome, cese en la toma de la medicación. Es una medicación crónica, la tiene que tomar todos los días, es fácil el olvido. Hay que insistir en esto. Evitar el alcohol en exceso. Se puede tomar una copa de vino, no se recomienda nunca la toma de alcohol, pero se puede permitir en algunos casos concretos de epilepsias muy controladas. Pero el alcohol es un inhibidor y como tal trata de coger y hacer una inhibición global. No es que actúe en contra de la medicación, sino no es que actúe haciendo una mezcla con la medicación. Tengo pacientes que equivocadamente el día que van a salir beben y no se toman la medicación por miedo a que le haga una interacción con el alcohol. El alcohol hace el efecto contrario, baja el umbral convulsivo, es un inhibidor, lo hace de manera global, es como si dijéramos restar a efecto a la medicación. Y tendremos que pues identificar siempre desencadenantes. Pues en las mujeres es habitual que se relacionen con el periodo menstrual, en algunas ocasiones puede relacionarse con algún tipo de comida, en algunas ocasiones puede asociarse con algún tipo de hábito como el deporte, pero en pocas ocasiones sucede, ¿no? La mayoría de los pacientes pueden trabajar con normalidad, el ejercicio está recomendado y la vida social es posible y deseable. Hay que tener precauciones, no prohibiciones. A veces estas precauciones en no hacer actividades de riesgo las vemos como prohibiciones, pero como le digo siempre a los pacientes, pues no se recomienda hacer buceo, pero es que yo nunca he hecho un buceo y tampoco he hecho una escalada libre sin cuerda, pues no. Hay situaciones que son precauciones que deben de coger y de tenerse en cuenta. Para finalizar, pues quería transmitir un mensaje esperanzador en donde general, de que la epilepsia en la mayoría de las ocasiones, hasta en el 80% de los pacientes, se puede controlar. El paciente pues hace una vida normal, con un control de crisis. El seguimiento especializado marca la diferencia y por eso es importante siempre apostar por un seguimiento especializado en consultas específicas de epilepsia, en donde haya pues las personas encargadas de este abordaje tengan una experiencia, porque marca la diferencia en cuanto al diagnóstico, marca la diferencia en cuanto al empleo de tratamiento, marca la diferencia en cuanto a ver efectos adversos de medicación. Como yo siempre digo, yo aprendo de mis pacientes, con el día a día, y escucharlos es fundamental, no solamente transmitir el conocimiento. El paciente informado vive mejor. Una mayor autonomía le hace tener una mayor responsabilidad de lo que es su enfermedad. Es una enfermedad que la va a acompañar toda su vida. El paciente informado sabe qué es lo que tiene, sabe lo que esperar. La incertidumbre, el no saber, el no entender, en muchas ocasiones es mucho peor que cualquier diagnóstico de cualquier enfermedad. Y sobre todo las causas, la mayoría de los pacientes preguntan por las causas de la epilepsia. Es muy importante investigarlas, sobre todo para tratar de transmitir tranquilidad. Y que nosotros somos una parte del sistema, estamos aquí para acompañar al paciente en esta enfermedad. En la mayoría de las ocasiones yo lo veo siempre como una relación, en toda relación puede haber fallos y las relaciones se eligen, pero uno también tiene que hacer por esa relación, Desafortunadamente hay relaciones que pues son difíciles y hay pacientes que no a todo el mundo le puede gustar,
pero en la mayoría de las ocasiones te tienes que esforzar en esa relación, tratar de entender de que el paciente sufre también y que no solamente estamos aquí para tratar y poner un fármaco, ¿no?, sino para atender, bueno, pues en muchas ocasiones otros aspectos vitales del paciente que pueden ser también importantes para el desarrollo de su enfermedad. Si el paciente, bueno, pues se pone malo por algún proceso vírico, pues tratar de comunicarle qué fármacos puede coger y tomar. Si tiene algún proceso vital estresante que le puede perjudicar en las crisis, también saber abordarlo. Las depresiones, que son un factor de comorbilidad importante en todos los trastornos crónicos y en especial epilepsia, pues también abordarlas, ¿no? Es decir, ver al paciente como un todo. Y muchas gracias, espero que os haya servido. Como os he dicho, me encargo soy una parte de la unidad de epilepsia de mi hospital, otra parte es la doctora Chamorro, que no ha podido venir, pero somos dos personas que tenemos una amplia experiencia, llevamos viendo pacientes desde hace mucho tiempo y bueno, y algunos de ellos conozco, que he visto por aquí. Así que